y 2 horas. Esto, según datos de la encuesta de origen-destino en hogares de la zona metropolitana del Valle de México, elaborado por el INEGI en colaboración con la UNAM y los gobiernos de la Ciudad y el Estado de México del año 2017. La información se recabó en las 16 alcaldías de la capital, en 59 municipios conurbados del Estado de México y en Tizayuca, Hidalgo. Se destacan los siguientes resultados. Más de 15 millones de personas mayores de 6 años realizan al menos un viaje entre semana. Se estima que en un día se realizan más de 6 millones de viajes en automóvil. El horario de mayor actividad hacia la escuela o el trabajo se presenta entre las 6 y las 9 horas. Por la tarde, entre las 18 y las 19 horas, se da el mayor número de retornos al hogar. De los viajes que se realizan para ir al trabajo, el 36.6% duran hasta media hora, el 58% tardan 31 minutos hasta 2 horas y en el 5.3% de los casos llegan a emplear más de 2 horas. En más de 15 millones de viajes se utiliza el transporte público y 3 de cada 4 usan el microbús o una combi. En el caso de la Ciudad de México, el metro ocupa el segundo lugar en frecuencia de uso, mientras que en los municipios conurbados se utiliza un colectivo en 4 de cada 5 viajes. Si comparamos el Valle de México con algunas ciudades de la República Mexicana, podemos observar que, según datos proporcionados por el Instituto Mexicano de la Competitividad, la gente se mueve mucho más en transporte público. Por ejemplo, Valle de México, 49%, Guadalajara, 39%, Monterrey, 33%, Cancún, 46%, Tijuana, 31%, Acapulco, 49%. Sin embargo, las administraciones, a pesar de conocer estos datos, como patrones de viaje, medios de transporte, horarios o destinos, invierten muy poco en mejorar el servicio de peceras, combis, camiones, autobuses y en general infraestructura vial, lo que provoca problemas de desplazamiento en las ciudades. Con información de Óscar Vargas, El Heraldo de México. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Me da mucho gusto saludarlos, darles la bienvenida a esta nueva edición de Debate Político. Pero antes de iniciar, quiero agradecer personalmente a Jesús Martín Mendoza, quien estuvo cubriendo este espacio en mi ausencia la semana pasada, y por supuesto a todos, absolutamente todos mis compañeros de El Heraldo Televisión, que con sus muestras de apoyo, de cariño, hicieron más llevadera y más fácil estos momentos difíciles por los que estuve atravesando la semana pasada. Y de manera personal, también yo entiendo que una empresa importante y una grande empresa se constituye y se construye a partir del profesionalismo, de la entrega en el trabajo, pero también de los grandes compañeros y de los grandes amigos. Así que de todo corazón les agradezco a todos y cada uno de mis compañeros en El Heraldo Televisión por estas muestras de apoyo y de cariño que tuve la semana pasada. Bien, vamos a empezar el día de hoy, la noche de hoy, con este debate político. Vamos a hablar, como siempre, de los temas más importantes de la agenda nacional. Hoy, precisamente, vamos a hablar de una de las principales problemáticas que se presentan en la mayoría de las ciudades de nuestro país, en las más importantes, que es, por supuesto, la movilidad. ¿Cuáles son los problemas que tiene la movilidad de nuestro país en las diferentes ciudades? Los automovilistas, los peatones, motociclistas, autobuses, trolebuses, en fin, todos los sistemas de transporte colectivo en nuestro país. ¿Cómo hacerlo de manera más segura, ordenada y eficiente? ¿Cuáles son las medidas que tiene que tomar el gobierno de cada una de las entidades? De esto y mucho más le vamos a hablar entonces en un momento, y por eso los invito a que se quede con nosotros. Yo soy Maximiliano Espejel. Bienvenidos, comenzamos. Y en la noche de hoy, afortunadamente, cuento con una mesa sumamente nutrida. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Los voy a presentar de derecha a izquierda a su pantalla, de mi izquierda a derecha, poco a poco. Primero presento a Ángel Molinero, perdón, Ángel Molinero, exactamente, Ángel Molinero. Él es ingeniero especialista, escribió además el libro Situación Actual del Transporte Público en México. Muchísimas gracias, Ángel, y bienvenido a esta mesa de debate. Al contrario, muchísimas gracias. También está con nosotros Nicolás Rosales, él es especialista en temas de movilidad y además también director de Relaciones Interinstitucionales de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad. Muchísimas gracias y bienvenido. Gracias, Max, por tu invitación. Muy bien, no, al contrario, sigo de este lado con Fernando García. Fernando García, él es escribe en El Poder del Consumidor, es gerente de movilidad y cambio climático para El Poder del Consumidor. Bueno, nada más aclararte, ciclista urbano. Ciclista urbano con todo el título nobiliario que con el muchísimas gracias.
todo lo que tiene que ser y la responsabilidad de un ciclista urbano, pero también con la responsabilidad que esta actividad ejerce, ¿no? Gracias. Muy bien, y finalmente a Charbel Mateos, muchísimas gracias, Charbel, él es consultor de temas de movilidad y de sustentabilidad. Gracias y bienvenidos a todos ustedes por estar en esta mesa de debate político. Vamos a empezar con la primera pregunta, si les parece bien. ¿Consideran adecuado, suficiente el transporte público en la Ciudad de México y en las diferentes ciudades de la República Mexicana? Si sí es así, ¿por qué? Y si no, también ¿por qué? Empezamos contigo. Bueno, el transporte en la Ciudad de México dista mucho de ser suficiente. Le falta mucha atención, creo yo, más que nada en este momento, al mantenimiento. Quien usa el transporte público, el metro, sobre todo, puede ver el retraso, el abandono que tiene este sistema de transporte. Yo creo que ahí es un punto que debe de atender esta administración, más que construir nuevas líneas, atender lo existente. Yo creo que es un punto fundamental. Igual pasa con las vialidades. ¿Quién no ha caído ahora en un bache y empieza la temporada de aguas? Yo creo que estos son puntos que muchas veces no visten y se olvidan, y las administraciones públicas no quieren atenderlo. Correcto, como parte también de un sistema de transporte que es la bicicleta, también sumamente exigido en una ciudad como esta. Yo te pregunto a ti, Fernando, si estás de acuerdo en que el sistema no solamente de transporte público, sino también las vialidades para el uso de bicicleta y otro tipo de medio de transporte parecido a este son suficientes, están bien acondicionadas, cuentan con la infraestructura adecuada para poder desplazarse de un lugar a otro en la Ciudad de México. Fíjate la cantidad de millones de personas que existen. Si de por sí el transporte público no es suficiente y no da el abasto para hacer todos los millones de viajes, mucho menos es los pocos 200 kilómetros de infraestructura ciclista para una ciudad tan grande en el mundo. Sí. Cuando en otras ciudades, en muchas partes del mundo, incluso de aquí de México, ya se tiene mucho mayor cantidad de infraestructura que la actual de la Ciudad de México, ¿no? Eso ha venido por muchas cosas, por toda una política coche-centrista, donde se da el presupuesto principalmente para la gente que se mueve en auto, que es la minoría, y no se ha apoyado el transporte público, ¿no? Entonces, en los últimos años, el boom que ha crecido de moverse, de trasladarse utilizando la bicicleta, pues no es una simple moda. Podemos ver gente que lo hace por convicción, por ayudar al planeta, por el medio ambiente, mucha gente que lo utiliza por evitarse el tráfico, porque es mucho más ágil moverte en bicicleta, y mucha gente que lo utiliza por necesidad o por trabajo. Entonces, ante todas estas áreas de personas que se están realizando, pues obviamente la infraestructura no va creciendo de acuerdo al crecimiento en ese tipo de usuarios, ¿no? Correcto. Nicolás, ¿en qué consideras entonces que están fallando las autoridades para ejercer un buen control sobre los diferentes transportes que existen en la Ciudad de México, tanto taxis como microbuses, bicicletas, etcétera? El principal problema que se presenta es en el esquema que se empezó a emplear en el transporte hace 40 años, cuando se concesiona el servicio de transporte público y se deja al descuido completamente, y actualmente tenemos unidades que están circulando con más de 25 años de vida útil. Correcto. Cuando tú no te preocupas por profesionalizar el sector y capacitar el sector. En el esquema de hombre camión, pues la persona mueve su unidad, o si tiene una o varias, las moverá a su entender, sin una lógica de servicio. En cambio, cuando tú cambias al esquema de empresa, tienes que empezar a pensar de otra manera para poder prestar un servicio de calidad. Cuando la autoridad deja esta regulación, observación, durante años, porque pasaron administraciones donde no se hacía esta cuestión más que únicamente supervisar, obviamente tenemos el problema que tenemos ahora. Unidades viejas, en mal estado, poca profesionalización, nula capacitación, esquemas de financiamiento nulos para esas personas, y el esquema de empresa se está empezando a implementar en México. No digo que en todo el país. En el norte ya hay muchos estados que tienen estas empresas consolidadas, pero si tomamos en cuenta con países como Brasil o Colombia, que tienen por lo menos unos 20 años de avance, pues vamos atrasados. Claro. Charbel, en temas de sustentabilidad, temas en los que tú eres pues experto, y además recordando pues la situación tan dramática que sufrimos en la Ciudad de México acerca de la contingencia de niveles de contaminación pocas veces vistos,
¿cómo consideras o cuál consideras que puede ser una medida a tomar inmediata por el gobierno de la Ciudad de México y también de otras ciudades, concretamente Guadalajara y Monterrey, que están creciendo, para que este tipo de situaciones se repitan en cuanto a sustentabilidad y también movilidad? Sin duda alguna, la movilidad juega un papel importante para resolver los problemas de calidad del aire y contingencia ambiental. Yo creo que una de las acciones que debe de implementar el gobierno para evitar próximas contingencias ambientales es promover el uso racional del automóvil, ya que en la actualidad estamos viendo que las acciones que implementa el gobierno van encaminadas a la relajación en los trámites, en los procesos que se tienen que llevar a cabo para que el automóvil pueda circular. Creo que están redireccionando la forma de hacer las cosas a la verdaderamente correcta, a la que apueste a la sustentabilidad. También respecto al tema de desarrollo urbano, es importante no crecer más la mancha urbana que provoca demandas en los viajes. Pero eso no se está viendo actualmente en este gobierno, cada vez está creciendo más. Entonces, ¿cuál es la posibilidad que tenemos como mexicanos a, no sé, 5 o 10 años para saber que esta ciudad va a tener todavía esas condiciones de sustentabilidad y de movilidad? La inversión más importante que tienen que hacer los gobiernos de las ciudades mexicanas debe ser encaminada al transporte público. De acuerdo a la encuesta Origen-Destino, en la Ciudad de México el 45% de la población se mueve en transporte público. Y cuando compara la inversión que está haciendo el gobierno, es totalmente diferente. Le está apostando más al uso del automóvil, dejando en el abandono total al transporte público, al metro. Lo hemos visto en los últimos meses, inseguridad en el metro, incluso acoso sexual a mujeres, o el caso famoso de la persona que murió en las instalaciones del metro a causa de la falta de sensibilidad que ha promovido el gobierno a sus trabajadores. Totalmente. Y además quiero tocar un tema a propósito de las cifras que estás dando. Vamos a ver un gráfico que tiene que ver con la situación actual de nuestro país comparado y además siendo parte del G20. México es el país del G20 en donde pues los hogares gastan más dinero para transportarse. No es que sea más caro, sino que gastan más dinero porque no hay una sola ruta que los lleve de su trabajo a su casa, sino que tienen que tomar 3 o 4 transportes en ese mismo momento. ¿Cómo podemos cambiar entonces esa infraestructura sabiendo que la mancha urbana, como dice Charbel, ya creció demasiado, que es prácticamente imposible de reorganizarse y que pues es algo que tenemos encima? Tenemos ahí el gráfico justamente, ahí está parte de lo que estamos diciendo. México es con el 19% el país que genera más gastos de hogares en transporte con comparación con otros países como la India, Canadá, Estados Unidos. Esto equivale a un promedio de 1,815 pesos al mes por persona por transporte. ¿Qué puedes decir al respecto de esto, Ángel? Yo creo que sí, el gasto que tiene el usuario mexicano típico es muy alto. No sé si más alto que en otros países. Realmente habría que ver cómo son estos cálculos que se han hecho. Yo creo que el transporte, por ejemplo, en lo que puede ser España, lo que puede ser Estados Unidos, pudiera ser más caro. No directamente al usuario, pero en el costo total, sí. Hay un subsidio tremendo que no tenemos en el transporte en México. Te pongo un ejemplo, ya de hace algunos años, el viajar en Bilbao con una tarjeta, a mí me costaba 50 céntimos de euro. Sí. Esos son 10 pesos. Y tenía transbordos gratis, podía moverme por toda la ciudad en un buen sistema de transporte. Pero está subsidiado con que serían 20, 30 pesos adicionales. Entonces, esa parte se olvida en esto del gasto. Pero las tarifas son justas comparadas con el servicio que se ofrece, Nicolás. ¿Crees que sean justas, sobre todo el incremento en diferentes estados, concretamente Monterrey, la ciudad de Guadalajara, que incrementaron 10 pesos a principios de año sobre un transporte público que sigue idéntico, igualito? Mira, este es un tema muy complicado porque la tarifa en la Ciudad de México específicamente es una tarifa política, no es una tarifa técnica. Entonces, mientras tú al usuario de transporte público le cobras 6 pesos, cuando tú estás requiriendo como autoridad que se modernice el transporte, donde la inversión la hacen los mismos transportistas con una tarifa muy baja, no hay sustentabilidad porque no consigues tecnología de punta, no hay sostenibilidad porque no puedes mantener esa inversión y lo que afecta directamente es en la operación y en el mantenimiento. Entonces, cuando tú
como autoridad no estableces mecanismos para la regulación de la tarifa técnica, que te permite un punto de equilibrio entre la operación y el usuario, vas a fracasar con cualquier sistema de transporte. Está fracasado, está colapsado. Entonces, ¿quién determina o con base en qué se tiene que determinar una tarifa justa comparada con la calidad del servicio? Y si nos vamos a otros estados, como el Estado de México, que es el estado colindante, es el peor servicio de transporte público que tenemos en la República Mexicana, o de los peores. ¿Ustedes consideran que esto es porque es una concesión privada? ¿Esto es una concesión que le pertenece concretamente, y lo tenemos que decir de manera abierta, a un ex gobernador del Estado de México, Arturo Montiel? El porcentaje más alto de estos transportes, de estos microbuses del Estado de México, le pertenecen a él. ¿Tiene que ver con que los gobiernos, no sé, Enrique Peña Nieto, Erubiel Ávila, el mismo Arturo Montiel, actualmente Alfredo del Mazo, no metan las manos, no hagan algo para que estas concesiones privadas se conviertan verdaderamente en un sistema de transporte, sí público, pero generando mejor calidad? Yo creo que no ha habido una planeación realmente desde hace muchísimos años en la implementación de todas las líneas de transporte, ¿no? Más bien, como tú dices, se ha tratado de hacer más electorero el punto de hacer las concesiones o designar espacios, avenidas, para que un cierto grupo empiece a controlar eso, ¿no? Como dice Nicolás, político, estamos hablando de una situación político para generar votos y con miras a las elecciones. Así pero cuando es. se transportan, cuando hay un sistema de transporte privado, público, pero que se maneja bajo una concesión privada, entonces, ¿cómo se puede regular eso? Yo creo que se tiene que volver a replantear en estos escenarios. El abandono que se ha tenido en el transporte público, pues realmente no lo ha tomado los gobiernos con una importancia de ver, primero, ¿por qué la gente no utiliza el transporte público? ¿No? ¿Está colapsado? Sí, está colapsado. ¿No hay suficientes unidades para transportar a todos los millones de personas? También. ¿Cuál es la principal sensación de la gente que no utiliza el transporte público? La inseguridad. Claro, pero sí lo decía Charbel, el 45% de las personas se transportan en transporte público. De ese 45%, 34% se transportan a pie, 34% ligeramente abajo. Después, 21% en automóviles particulares. De ese 21% estamos tomando en cuenta que solamente 1.5 personas, una persona y media, se transporta en promedio con automóvil. Y además, los proyectos de movilidad en la Ciudad de México están favoreciendo mucho más al transporte privado, al transporte particular, al transporte de automóviles, que generar mayor riqueza, mayores estructuras o infraestructura para el transporte público. Claro, y están cometiendo un grave error al hacer lo que tú comentas, porque desde la Ley de Movilidad, que es el marco jurídico en el cual podemos basarnos respecto a estos temas, la jerarquía de la movilidad es totalmente clara. Al centro está el peatón, por lo que toda la inversión en materia de movilidad tendría que ser enfocada y en torno al peatón. Y como lo dijiste, el 32% de la población se mueve caminando. Abajo tiene que ir en prioridad el ciclista y el usuario del transporte público, dejando en último lugar al automóvil. Tal parece que con lo que se está haciendo actualmente estamos revirtiendo la pirámide de movilidad que la Ley de Movilidad mandata. Entonces, se debe de hacer un cambio total a la política pública que se está viviendo actualmente para proteger a los más vulnerables, porque en la actualidad ya hemos normalizado tanto que hacemos de 2 a 3 horas diarias en trayectos. Hemos normalizado también que subirnos al transporte público, si bien nos va, resultamos asaltados. Y en el peor de los casos, heridos o incluso muertos. Y aún así la gente sigue viajando en transporte público con un 45% con las situaciones de inseguridad. Pero mira, tú dime cómo vas a poder desincentivar el uso del vehículo particular cuando tienes un servicio de transporte deficiente o de mala calidad. Yo te lo pregunto, ¿cuáles pueden ser las posibles soluciones? ¿Cuáles son las soluciones? Invertir en transporte público. Porque el gran problema del financiamiento que hace el gobierno federal es a infraestructura gris, es decir, a pavimentos. Si tú construyes un segundo piso, un tercer piso, esos se van a llenar. No hay otra cosa, tú los puedes ver en los periféricos, se llenan a toda hora. ¿Cuál es la vía rápida que se implementa? 2, cuando tú no tienes una política pública integral donde abarques a todos los sistemas de transporte que te permitan una armonía en la prestación de un servicio. Tú ves que están peleándose por ejemplo, el trazado de los sistemas de transporte. Tú puedes entender que va una línea de Metrobús y abajo va una línea de metro. ¿Cómo es posible que tú al momento de planear o la nula planeación te permita tener sistemas de transporte que compitan entre sí, que no tienen un buen resultado?
La gente, de hecho, en redes sociales está participando con nosotros. Les agradecemos que lo estén haciendo porque esto es un debate incluyente. Queremos que participen, que generen un punto de vista y que además lo viertan en nuestras redes sociales. La mayoría de la gente que está escribiendo y que está hablando dice que se tiene que invertir mucho más en transporte público, también en metro, en las diferentes vías de comunicación que los enlazan. Pero hablando justamente de inversión, Nicolás, quiero que vayamos a escuchar la declaración de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, acerca precisamente de la inversión que se tiene que hacer aquí en la Ciudad de México y concretamente en el transporte público, de cuánto es la inversión, porque ella considera que con esta inversión se puede convertir inclusive en un transporte público a la altura de Francia, de Alemania y de los países desarrollados más importantes. Vamos a escucharla y regresamos para comentar lo que dijo Claudia Sheinbaum. Este año inicia ya con un sistema integrado de los organismos de transporte de la ciudad. Vamos a cerrar este año con una sola tarjeta entre los organismos, con la construcción del cablebús en proceso, con nuevos autobuses de RTP, transportes eléctricos. El metro este año cumple 50 años. Ya vamos a presentar muy pronto las festividades, que la principal festividad pues es invertir en el metro para que vuelva a ser uno de los mejores metros del mundo. 50 años cumple el metro de la Ciudad de México el 4 de septiembre, está colapsado, estuvo pensado inicialmente para que transportara a 3 millones de personas, diariamente lo usan 5 millones de personas, prácticamente el doble. ¿Cómo podemos contemplar que las palabras de Claudia Sheinbaum y que esta inversión que está considerando sí convierta al metro de la Ciudad de México en un transporte público de la calidad de los países desarrollados, Nicolás? Ángel. Tiene que generar más rutas, más líneas de metro, por una parte, para poder diversificar los movimientos. Por ejemplo, la línea 12 te está permitiendo quitar movimientos, viajes que se hacían en la 1 y en la 9 para trasladarlos a la parte sur de la ciudad. Eso sirve muchísimo. No estás generando con nuevas líneas de metro nueva demanda, sino más bien estás distribuyendo la misma. Eso es una parte fundamental. Yo creo que otro tema que comentó la jefa de gobierno es el sistema integrado de transporte. Lo hemos tenido. En México ya hubo un sistema integrado de transporte. Eso fue en los 80s. ¿Y qué sucedió con ese plan a corto, mediano plazo, considerando que el crecimiento demográfico y que la falta de planeación de una ciudad como esta iba a terminar colapsada, iba a terminar absorbida por un crecimiento tan grande, tan rápido y sobre todo con una carencia de transporte pues también tan poco planeada, ¿no? Yo creo que esa época, te estoy hablando finales de los 70s, principios de los 80s, es cuando realmente pudimos tener en esta ciudad un buen sistema de transporte. Se crearon los ejes viales, se crearon carriles exclusivos, le llamaban preferenciales, no se aventaron a hacer las obras tipo Metrobús, pero se hizo. Se pusieron sistemas de control semafórico, se amplió el metro sustancialmente, se estructuró una red de transporte y se tuvo un abono de transporte, lo que sería ahora la tarjeta. Estaba todo integrado, todos los sistemas estatales, no existían los concesionarios. Claro, porque en ese entonces no vivían 27 millones de personas, vivían 8 millones de personas en los finales de los 70s, 80s. Finales de los 80s te vivirían unos 16 millones en la zona metropolitana. Hay que separar muy bien lo que es el Distrito Federal o la Ciudad de México y lo del Estado de México. Pero ya son dos están debe de estar integrados. Yo estoy de acuerdo. Esa parte es algo que yo veo muy bueno de esta administración, que está tratando por vez primera de sumar los esfuerzos con el Estado de México. Siempre ha sido una rebatinga, me consta de trabajar como conductor, de trabajar dentro de gobierno. Claro, porque estas cifras que tú dices de 16 millones estaban incluyendo también al Estado de México. Al Estado de si México, yo hablo nada más de la Ciudad de México, en ese momento estarían entre 8 y 9 millones de personas, ¿no? Exactamente, y más o menos en esa época estarían sobre los 7, 8 millones. No, el crecimiento no es tan enorme en el Distrito Federal, en la Ciudad de México. Está contenido. El grave problema que tenemos es en la zona metropolitana, lo que rodea. Pero que ya está unido, prácticamente ya es... Sí, la Ciudad de México tiene un buen transporte, entre comillas, si quieres. El Estado de México, tomando en cuenta cuántas personas viven en el Estado de México y trabajan en la Ciudad de México.
o viceversa. La mayor parte vive en el Estado de México y trabaja en la Ciudad de México y se transportan alrededor diariamente. No existe el metro del Estado de México a la Ciudad de México, se tienen que transportar en microbuses, se transportan alrededor aproximadamente de 12, 13 millones de personas 12 millones. al día. Del Estado de México a la ciudad, ya lo tenemos que considerar como la misma entidad, ¿no? Perdón, y creo que es importante la coordinación metropolitana en estos temas, porque justo lo que dices, ya la Ciudad de México y el Estado de México están tan unidos, pero eso yo creo que se debe mucho, en parte, a que el centro de la ciudad, en donde se encuentran los centros de trabajo, los centros educativos o los centros de esparcimiento, también se ocupan y también comparten espacio con estacionamientos. Espacios que podrían ser perfectamente ocupados en vivienda. Entonces lo que hacemos es mandar a la gente a la zona metropolitana de la Ciudad de México, Tizayuca en Hidalgo, Morelos, Estado de México, Toluca. Entonces eso ha llevado a la necesidad de tener una coordinación metropolitana, porque a las personas no les importa cruzar una avenida donde de este lado sea la Ciudad de México y de este lado sea el Estado de México. Lo que quieren es que se puedan mover, no importando en dónde se encuentren. Entonces ahí es la importancia de tener coordinación sobre este tema. Claro, porque ya estamos conviviendo. Si me permiten un momentito, vamos a hacer una pausa publicitaria brevemente, son 20 segundos solamente, y regresamos para seguir planteando este tema de debate tan interesante acerca de la movilidad en la Ciudad de México y también en las zonas conurbadas. Vamos y venimos. El viaje más importante de nuestras vidas siempre es aquel que hacemos hacia alguien más. Visita personasquesondestinos.com. Aeroméxico. En la laguna, en el Valle de Toluca, Estamos platicando antes de esta pausa publicitaria acerca de lo que se tiene que hacer no nada más en la Ciudad de México, Nicolás, sino también en las ciudades más importantes. Estabas planteando los planes y las estrategias que se tienen previstas para ciudades como Guadalajara, Monterrey, la zona lagunera la o zona la zona metropolitana de la Laguna, Nuevo León, en la zona de Monterrey y toda esa zona. Debemos de tener una visión metropolitana. Si lo vamos a tener como esta parte es de la Ciudad de México, esta parte del Estado, la otra parte es de Torreón y la otra parte es de Gómez, etcétera, etcétera, no vas a tener ningún sistema que funcione de manera integral. Tienes que tener esa visión, pero implica voluntad política para poder trabajar de manera conjunta. Y la voluntad política es lo que menos se ve cuando empiezan las administraciones. Tenemos que ser realistas porque es lo último que dejan siempre en el principio o al final de su administración, ¿no? O sea, se notan muchísimo las carencias en cuanto al transporte público y sobre todo de movilidad y sustentabilidad. ¿Nos ibas a decir algo acerca hace un momento, Fernando? ¿Qué pasa con lo que mencionaba Charbel? Una de las consecuencias de ir creciendo la mancha urbana, actualmente no existe, y aunque lo hayan anunciado como un mapa integral de todo el transporte, no existe ningún mapa donde puedas saber qué transporte tienes que tomar, una de las rutas concesionadas, dónde conecta, después volver a tomar por todos los lo que se dice un manual de usuario, básicamente para quienes no existe porque se perdió esa planeación. Entonces, el gran reto que se debe de tener ahora, cuestión del transporte público, es reordenar completamente estas zonas. Creo que en ese sentido sí tienen buenas propuestas. No sabemos cómo las va a llevar a cabo, porque no hay algún indicio, pero donde dicen, bueno, pues hay que replantear a ver si desaparecer líneas, volver a ponerlo en reordenar, hacer reingeniería vial para poder ver cuáles son las y en tu líneas caso que sí funcionan. Concreto, ¿no? Fernando, en cuanto a cultura cívica, ¿sí consideras que se respeta al ciclista, que se respeta, que existe un reglamento que se lleva a cabo al pie de la letra para respetar al ciclista? No se respeta al ciclista, no se respeta al peatón, no se respetan entre automovilistas. Realmente no existe una cultura ni un respeto entre ninguna de las partes. ¿No? Podemos ver transporte públicos, trailers de doble caja, etcétera, etcétera, que no les importa los autos particulares. Podemos ver gente que va en bicicleta y va en sentido contrario. Podemos ver el auto particular que se pasa el semáforo, que se da la vuelta continua cuando están prohibidas sin importarle si está pasando la viejita. Pero si son voluntades políticas entonces, y si son parte de las principales demandas de la ciudadanía, ¿por qué no se lleva a cabo y por qué no lo seguimos demandando como sociedad en cada una de las administraciones de los gobiernos que están y que vienen? Mira,
Por ejemplo, lo que propone la doctora Sheinbaum es para el transporte público de la ciudad. Hay que diferenciar que hay dos sistemas de transporte. El transporte público de la ciudad, que es lo que es RTP, lo que es el metro, lo que es transportes eléctricos, lo que son los taxis eléctricos. Esa es la parte del transporte de la ciudad. El transporte concesionado es el que la mayoría de las personas ocupan, que son los microbuses. Entonces, el plan es muy ambicioso, pero tú dime cómo vas a poder convertir esta modalidad de hombre-camión con un esquema integral cuando estas personas no tienen acceso a financiamiento que los permitan cambiar a un modelo nuevo de negocio que sea una empresa de transporte. Entonces, tú puedes tener una ambición muy grande, pero es en un punto muy central, el transporte público de la Ciudad de México. La mayoría de las personas, y lo vimos al inicio del programa, se mueven en transporte público concesionado, en microbuses y camiones, en muy mal estado, con un servicio deficiente, con una poca profesionalización, y eso es lo que tenemos que empezar a trabajar para poder cambiar la mecánica de la movilidad en la Ciudad de México. Tenemos que cambiar, 1, y 2, el orden, el marco normativo. Cada entidad tiene un marco normativo distinto. Tenemos 32 marcos normativos donde tú, al momento que cruzas la línea del Estado, por ejemplo, entre el Estado de México y la Ciudad de México, es otro boleto. Y lo notas en la tarifa, lo notas en la prestación del servicio, lo notas en todo. ¿Sí? Entonces, tú tienes que, a esa voluntad política que yo comentaba es cómo vamos a trabajar de esta manera sincronizada para prestar un buen servicio que mejore la calidad de vida de las personas, la competitividad de las ciudades, la calidad del aire, la gestión de la movilidad en sí, y poder llevar a otro paso, ¿no? Podemos tener transporte público, el metro de primer mundo, pero si sales del metro y tienes microbuses en muy mal estado, pues dime cuál es la ventaja, ¿no? Cuando se menciona que la gente gasta cerca del 40% de sus ingresos en transporte público, debes prestar un servicio de calidad. Claro, y con base en este planteamiento que muy bien desarrollas, Nicolás, vamos a revisar esta gráfica que tiene que ver justamente con la competitividad de los estados de la República Mexicana, en donde se ofrece mejor servicio de transporte público, y también las ciudades en donde peor se ofrece este sistema de transporte. Lo vamos a ver y lo comentamos por qué consideran ustedes que en estas ciudades existe tanta diferencia entre una y otra. Ahí están justamente, miren, el nivel de competitividad, Tampico y Pánuco, estas ciudades están media baja, Villahermosa en baja y Acapulco baja, son las que peor nivel de competitividad tienen actualmente en la República Mexicana. Por otro lado, las que mejor nivel de competitividad tienen, ahora lo vamos a ver, son ciudades como el Valle de México, Saltillo y Guadalajara. ¿Por qué estas ciudades comparadas con las otras tienen un nivel de competitividad adecuado y un crecimiento adecuado comparado con el otro? Tiene que ver con el tema de seguridad, ingeniero Molinero, con el tema de sustentabilidad, con el tema de, de plantearse, una capacitación para los transportistas. ¿Usted a qué El nivel de competitividad, como lo entiendo, es para varias variables, no solamente el aspecto de transporte o de movilidad, ¿no? De las ciudades que has mostrado, pues definitivamente Acapulco trató de meter un BRT, un carril exclusivo de autobuses, todo un fracaso. ¿Por qué? Porque no hay empresas. Y porque no hay seguridad. Mentalidad. Acapulco es una de las ciudades con más inseguridad también de la República Mexicana. Ves a la Ciudad de México, ves Guadalajara, pues se ha hecho un esfuerzo enorme por mejorar el transporte. Falta mucho, definitivamente, pero yo creo que poco a poco se ha ido por el camino correcto. Vino en los finales de los 90, principios de milenio, el transporte en la Ciudad de México decayó y se ha ido subiendo poco a poco el nivel. Falta mucho, el metro lo han olvidado completamente, el transporte han hecho con los metrobuses una mejora sustancial y eso ha mejorado la competitividad. El indicador ahí de competitividad, la Ciudad de México pues obviamente tiene otros elementos que pesan mucho sobre este indicador que habría que tener en cuenta, ¿no? Claro, y dentro de la competitividad, lo quiero entender de esta manera, también está la parte en donde no están las personas, el personal capacitado para salir adelante de situaciones adversas, concretamente en el metro de la Ciudad de México. Esta mujer que desafortunadamente fallece no es atendida a tiempo, no se sabe cómo generar estos protocolos para poderla llevar a tiempo. Los asaltos en el metro de la Ciudad de México suceden todos los días, a toda hora, no hay vigilancia,
se retiraron los ministerios públicos que se habían establecido en un principio también para defender a las mujeres del acoso sexual. Son muchísimas las problemáticas que suceden en el metro de la Ciudad de México y que la gente también pues sigue muy enojada porque el incremento de 3 a 5 pesos que se dio hace 5 años no refleja un cambio, sino al contrario, refleja un retroceso, ¿no? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? Mira, hay un estudio que realizó Inteligencia Pública que habla sobre la inversión que hacen las ciudades respecto a la movilidad, y aunque no se alcance a ver, la Ciudad de México es la ciudad que más invirtió en transporte público con 885 pesos por habitante, seguido de Jalisco y seguido de Sonora. Son los 3 estados que más han invertido en transporte público, pero resulta que somos tanta la población que vive en la ciudad que el servicio de transporte público se ha visto rebasado en estos temas. Por mucha política pública, por mucha inversión que se requiera hacer, nunca va a ser suficiente. ¿Por qué? Porque no le estamos dando a las personas otro tipo de sistemas de movilidad en los cuales se puedan mover. Existe ya la movilidad sustentable que nació debido a la falta de transporte público para cuidar el medio ambiente, como es la caminata o el uso de la bicicleta. Entonces yo creo que ahí también debe de existir una inversión por parte del gobierno para construir calles para todos, calles en donde si tú te quieres mover en bici, haya infraestructura para que te muevas en bici de manera segura. Si tú quieres caminar por las calles, que haya banquetas correctas, que hayan banquetas pues donde puedas caminar con dignidad. Y si te quieres mover en transporte público, pues que haya un sinfín de posibilidades para hacerlo. Yo creo que el Metrobús en la Ciudad de México fue un gran acierto y creo que se ha estado posicionando como uno de los mejores transportes públicos que ofrece la Ciudad de México, a pesar de que pues los vemos ya lleno de gente, con pocas unidades, y creo que ahí es donde podemos encontrar oportunidades para que la gente pueda moverse de mejor manera. Correcto. Te voy a poner un síntoma, y eso es claro, yo creo que nadie lo puede poner, ¿no? ¿Qué sucedió en el sismo? La ciudad colapsó. Sí. Porque no existen las vialidades, ¿no? Si con este diagnóstico, si con este fenómeno natural no te das cuenta que invertir en transporte público, invertir en vialidades para los transportes públicos no es la prioridad, pues entonces yo no sé qué está esperando el gobierno, ¿no? ¿Cuál es la prioridad? ¿Consideran que estamos a tiempo de que esa prioridad sí se pueda llevar a cabo? Ya hablamos del Metrobús, ya hablamos de las combis, de estos microbuses, ya hablamos también del metro, pero no hemos hablado acerca también de los taxis, de las concesiones de Uber, de Cabify, de Didi, etcétera, que también se usan recurrentemente en la Ciudad de México y que también en algunos casos hemos visto situaciones de inseguridad. ¿Consideran que también el tema más importante para que haya una mejor planeación en cuanto a transporte público, ingeniero Molinero, tiene que ver con la seguridad? Con la seguridad, sí, definitivamente, ¿no? Yo no voy a viajar si no hay una seguridad, ¿no? Yo soy usuario habitual del metro, ¿no? Y tú ves... ¿Lo usa diario? Casi diario, sí. ¿Cuál es su experiencia? Yo te puedo hablar de la línea 3, que es la que normalmente uso, de Quevedo o Copilco a División del Norte. Que veo una vigilancia, que no sé si es vigilancia, simplemente están ahí los policías. Que veo unos ambulantes que hacen lo que quieren, están esperando a ver si se pueden meter. Que veo un usuario que no protesta. Que veo una autoridad que no atiende. Todos estos son síntomas de inseguridad finalmente, ¿no? Que tú ves. No me ha tocado, bueno, me han robado mi celular en el metro, ¿no? Eso es cierto. Yo creo que no existiría una sola persona aquí en esta mesa y quienes nos estén viendo que si usan o han usado en algún momento el sistema de transporte colectivo metro, no hayan sufrido un asalto, no con violencia, pero alguna pérdida de algún objeto en algún momento de su vida. Probablemente. ¿Se está desbordando entonces este tema para la jefa de gobierno capitalino? Sí, definitivamente. Tú ves el metro, la suciedad atrae violencia. La falta de luz. Pero lo que invirtió, en lo que invirtió la jefa capitalina fue precisamente en eso, en pintarlos, en hacerlos más bonitos, en darles limpieza. Esa fue también el último reporte de inversión que se le hizo al metro de la Ciudad de México. Pintar los vagones, pintar los andenes, cambiar un poco. Eso fue lo que dijo y fue lo que tuvo el primer reporte de inversión sobre el metro de la Ciudad de México.
No, lo vamos a dejar más bonito, un poco más limpio, vamos a cambiar algunos panoramas de las estaciones, se ven en algunas, pero eso no cambió. Yo creo que sí es válido darle dignidad al transporte, o sea, y al usuario del transporte, es necesario. Bueno, totalmente, como dice Fernando, pero no es la solución. No es la solución, darle una maquilladita por fuera. Mira, te lo voy a plantear así, tú tocas el tema de taxi. La administración que llega le cambia el color, la cromática al sistema de taxi, y con eso creen que mejoran el transporte. Voy a ser un poco sarcástico, pero por ejemplo, cuando estaban los blancos con rosita le decían los Kitty, ¿no? Los carritos, los taxis. Luego llegaron los Iron Man con esos colores horrendos que eran dorado con rojo. Y ahora está blanco con cuadritos, ¿no? Dime en qué mejora. Absolutamente nada. ¿No? ¿Cuál es el éxito de plataformas como Uber, Didi o Cabify? Fue la innovación. Y la seguridad. ¿Qué es lo que pasó? Que nomás tiene un mercado muy cerrado porque era a usuarios de tarjetas de crédito. Pero la seguridad también bajó muchísimo en el uso de estos transportes. Eso bajó cuando tú tienes un sistema bueno, robusto, y eres laxo con las reglas. Pasa lo que pasó con Uber o Cabify, donde empezaron a haber asaltos o inclusive uno que otro asesinato. Sí, no, la inseguridad en Uber, en estos sistemas de transporte particulares de taxis, ya no tienen que ver con tu nivel adquisitivo, ya tienen que ver con que estás dentro de la Ciudad de México y estás usando este tipo de transportes. Sabemos que inclusive Uber se deslindó sobre la contratación que en un principio establecía de manera muy concreta para hacer un reclutamiento de los choferes que pertenecían a esta Ese era el éxito ahora ya de no. Uber. Claro, ahora ya no. Ahora cualquier persona prácticamente no lo hace. No lo hace Didi, no lo hace Cabify, no lo hace Uber, no lo hace ninguno, entonces nosotros estamos muy a expensas otra vez de la delincuencia. Esas ideas buenas, por falta de políticas y por falta un poco de mayor trabajo en los gobiernos, se han ido desapareciendo, han ido cayendo en esos hoyos negros, ¿no? O sea, si ves las condiciones de la gente que trabaja en estas aplicaciones, y no nada más la gente que maneja un auto, sino también la gente, porque están bajo la misma aplicación, bajo la misma normatividad, los ciclistas, los motociclistas, los repartidores de Uber Eats y de todas estas aplicaciones, pues no tienen ninguna seguridad, ni ningún respaldo social, van en contra de su integridad al momento de que los están apresurando para que puedan llegar y ganar sus incentivos. Eso está provocando muchos accidentes viales. Entonces, todas esas ideas muy buenas, vimos el caso que los transportistas están agrediendo la otra empresa que va a Santa Fe, sí, por todo ese mismo de cosas. ¿Por qué? Porque falta una normatividad, porque falta una ley que realmente esté viendo por la seguridad de los pasajeros, por la seguridad de sus empleados, porque ni siquiera esas empresas no los reconocen como empleados. ¿A quién le correspondería entonces generar una ley para que todas estas empresas entren en la misma dinámica y tengan las mismas reglas? Es totalmente trabajo de la Secretaría de Movilidad o del gobierno de la Ciudad de México, pero yo lo que quería comentar es que mientras más regulación haya, va a crecer la corrupción. Porque si tú pones cada vez más trámites para que una empresa pueda dar algún tipo de servicio, pues ellos van a buscar la manera de ser corruptos, y es seguramente lo que ha pasado con este tipo de aplicaciones. El gobierno les ha puesto reglas que ellos han tratado de evitar, y entonces por eso se genera la corrupción. No es así. No, pero también... ¿No considera que es así? Tú ves Nueva York, ves Londres, ve cualquier ciudad del mundo, su transporte está regulado. Y no me vas a decir que hay corrupción. La corrupción obedece a otras cosas distintas, ¿no? La regulación trata... El examen ¿para qué queremos leyes? El examen de conducir fue el peor error, se quitó exactamente para evitar la corrupción, ¿no? Y eso no puede ser posible. La diferencia que tenemos los seres humanos, la especie dominante de este planeta, con el resto de los animales, es que generamos leyes, entre otras muchas cosas, ¿no? Pero si no hay esas leyes, si los gobiernos no se apegan a generar leyes, el sistema de transporte colectivo en nuestro país no va a funcionar nunca. Cada vez y cada semana, cada año se va a colapsar de una manera irreversible. De hecho, está en un punto ya prácticamente para llegar a colapsarse. Pero mira, el transporte en la Ciudad de México se reguló prácticamente cuando entraron las combis, cuando entraron los microbuses. Legalmente estaba regulado, pero en la práctica era completamente desregulado. ¿Y qué tuvimos? Un grave problema. ¿Qué tuvo Chile cuando desreguló su transporte en Santiago? Un grave problema. Claro. Entonces, yo creo que en el transporte público, si no hay una regulación, si no hay un control,
simplemente tienes un relajo. Y ese control y esa regulación tendrá que venir por medio de una ley. Claro. Lo quiero entender de esa manera. Pero, ¿a quién le corresponde generar ley, esa ley entonces? La ley es una cosa, la sobreregulación es otra. Y cuando es esa sobreregulación es cuando lo que comenta Charbel, ¿no? Puede haber corrupción. Sí, entonces, justo a cuando lo tú que me tienes refería. una ley aplicable, la supervisa la autoridad, pero en el sentido estricto la aplica como debe de ser, la corrupción se desaparece. Forzosamente. Y como dice el ingeniero, hay varios países que puedes tú ver esa parte. ¿Cuál es el gran problema? Que la corrupción viene de ambos lados. Sí, correcto. ¿No? Entonces, tú tienes que tener esa capacidad para poder establecer leyes justas y aplicables que te permitan la regulación de un servicio de transporte de calidad. Si no pones tú, por ejemplo, muchos países tienen contratos de calidad donde a ese sistema de transporte incrementan sus tarifas o los sancionan, pero son con mecanismos de regulación y que sigan al pie de la letra. Y esos mecanismos de regulación tendrían que establecer entonces que las compañías privadas de transporte público dejen de concesionar, dejen de trabajar, que todo se convierta en un programa de gobierno, que se establezcan leyes diferentes para quienes quieran concesionar, cómo se tiene o cómo se debería o se podría regular esa parte de lo privado, de las empresas privadas, a la inversión de cada uno de los gobiernos de las entidades, de las diferentes entidades en la República Mexicana, ingeniero. Yo creo que la regulación va muy de la mano de la planeación. Tienes que planear tu sistema, tienes que saber qué quieres. ¿Estamos a tiempo de planearlo ya? Sí, bueno, ya vamos. ¿A estas alturas? Ya vamos planeándolo, el transporte, desde que yo empecé en este rollo, ¿no? Es una planeación en los constante, finales de los 70s. Se ha hecho mucha planeación, se ha tenido un buen sistema de transporte, un sistema regulado, bien operado, que se ha dejado caer por intereses, básicamente. La entrada de las combis, de los microbuses, fue un poco, no puedo ya gobierno. Llegó en 95 cerca del 36% de todo el presupuesto del Distrito Federal en ese entonces era dirigido al transporte público. Es una barbaridad. No lo pudo mantener y el gobierno dijo, ya no puedo subsidiar, lo dejo. Y empezó a liberar el mercado y entrar los microbuses, pero sin pensar en eso de regularlos. Y hubo una etapa completa de desregulación. Pero ¿por qué una ciudad, por ejemplo, como Nueva York, que mantiene desde hace muchísimas décadas el mismo sistema de transporte en el metro colectivo, en los taxis, no tiene problemas? Porque no crece, porque la ciudad se ha mantenido con la misma demografía, no ha crecido exponencialmente, sobre todo a lo ancho. Ha crecido tal vez a lo alto, pero no ha crecido a lo ancho. O sea, no hay una falta de planeación o de estructura, de infraestructura para hacer que esta ciudad, una de las más importantes, sigan pasando los años y se siga reinventando en cuanto a movilidad y sustentabilidad, ¿no? Sí. Yo creo que es el mismo fenómeno que puede en otros problemas políticos también y del país, ¿no? Una la parte de la corrupción y otra la parte de la asignación de presupuesto, ¿no? O sea, finalmente el problema tan serio que tenemos de movilidad, aparte de la seguridad, pues es inversión. Si no inviertes en transporte público, no hay manera de solucionarlo. Pero ¿no? toma en cuenta que el transporte público es concesional en la mayoría, lo prestan particulares. Cuando tú no tienes mecanismos de financiamiento o cuando tienes mecanismos de financiamiento que invierten el 80% de ese monto en infraestructura gris y el 20% en proyectos de movilidad, y cuando esos proyectos de movilidad fracasan, porque hay varios ejemplos en el país, ¿a dónde vas? Cuando el transportista hace el esfuerzo de convertirse de hombre camión a empresa, lo hace con sus propios medios, con problemas de financiamiento, porque no son sujetos muchas veces, cuando tienes una tarifa raquítica que no te permite subsistir, porque también esas personas viven del transporte, es un negocio. Toma en cuenta que el hombre camión durante cerca de 35, 40 años era un modo de negocio familiar. Sí. El conductor en un principio fue cacharpo, luego fue conductor, luego se hizo dueño de su unidad y así fue desarrollándose. Hasta ahora que empezó, la administración pasada, que fue cuando empezó a implementar los mecanismos para sustituir a empresas de hombre camión a empresas de transporte, como
no se ha podido en la mayoría de la Ciudad de México convertir. Todavía hay 20,000 microbuses. Pero a ver, aquí nadie ha planteado en la mesa el tema sobre estas posibles soluciones. Lo escuchamos de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que es invertir más dinero en el transporte público. Nadie ha hablado acerca de cómo se controla ese crecimiento demográfico de una ciudad como esta y también de las más importantes, porque ese crecimiento demográfico va a colapsar en pocos años también el sistema de transporte. ¿Por qué no se plantea entonces un alto en cuanto al crecimiento demográfico, que las leyes o que alguna ley establezca que ya una ciudad como esta o las más importantes tendrían que dejar de crecer en ese sentido? Podría ser un planteamiento, es arriesgado, pero tendría que ser esa una solución. Yo creo que sí, hasta cierto punto el problema demográfico no es el principal. El principal es, el año pasado estuvo la nueva ley de Pero ¿cómo no va a ser el principal si hablamos que el metro de la Ciudad de México está contemplado para 3 millones y lo usan 5 millones de personas diarias? Pero porque también estás incentivando el transporte privado, ¿no? Los coches particulares. Sí. Si dejas ese espacio para más transporte público, sí puedes llegar a mover tantos millones de personas. Pero ahora en esta crisis reciente de la gasolina nos dimos cuenta, una de las cosas en las que nos dimos cuenta fue la gran situación de dependencia de los automóviles particulares cuando no había gasolina. Fue una crisis en donde eso se evidenció. Pero retomando algo de lo que platicamos al principio, fue ¿cómo esa vas a y las desincentivar deficiencias el uso del transporte privado cuando no tienes un transporte público de calidad? O sea, ¿cómo te voy a convencer a ti? Bájate de tu coche y vente en transporte público. 1, es de mala calidad posiblemente. Totalmente. 2, no te permite tu viaje no digo puerta a puerta, pero sí que tengas una integración con una modalidad de transporte que tenga la facilidad de subirte a un camión, al metro, puedas tomar la bicicleta. Cuando no tienes esos factores, vas a seguir usando el coche. Si me preguntas a mí concretamente que por qué no lo uso o de qué manera lo usaría, simplemente me voy a la primera parte, que es seguridad. Si yo tuviera garantizada la seguridad, lo usaría. Tengo que tomar en cuenta que tal vez haga media hora, 40 minutos más a mi trabajo, pero si eso determina que la sustentabilidad o menos posiblemente, o la movilidad de una ciudad puede detonarse a partir de eso, por supuesto que lo haría. Yo puedo casi apostar que la mayoría de los mexicanos que usan transporte público en este país y quienes no, cambiarían esa situación primero por el tema de la seguridad. Mira, es parte de imagen mucho. Yo me acuerdo hace años que estaba ahí en un restaurante en el centro histórico y tenía una reunión y llegó el director de tránsito desde ese entonces y me dice, terminó la reunión, y digo, ¿y en qué te vas? Digo, yo en metro. No, ¿cómo, ingeniero? Yo lo llevo, ¿qué más acá? No, yo me voy en metro. Pues terco en que me llevaba. Yo llegaba mucho más rápido en metro a mi destino que irme en automóvil. Pero esa es la imagen de cómo, entre comillas, el ingeniero estatus, ¿no? Va a irse en metro, ¿no? Claro. No es así, eso es parte de la cultura que se tiene que cambiar. Estamos hablando y poco a poco la necesidad no está haciéndolo cambiar. La sociedad misma está estableciendo que una sociedad de estatus determina quiénes usan el transporte público y quiénes no, de estatus. Pero fíjate que ahora los jóvenes cambian ya de esa modalidad, ya no piensan tanto en tener un coche, ya no. Ahora lo ves que es un gasto, lo cambian a aplicaciones de transporte público. Sí, claro. Correcto. En ese sentido ha ido cambiando, pero también hay sectores de la población que usan el transporte público por necesidad, porque no tienen que moverse. Y en ese sector es donde tenemos que pensar cómo poderles mejorar la calidad de vida a esos usuarios de transporte público. Correcto, entonces vamos a plantear estas conclusiones, Charabel. Primero voy contigo, 2 conclusiones, reflexiones acerca de esto y posibles soluciones que tú consideres viables y óptimas para mejorar el transporte de la Ciudad de México y de los diferentes estados también, ¿no? Sí, yo creo que un tema que no platicamos a lo largo de esta mesa es que la planeación al transporte público también tiene que voltear a ver a la tecnología. Es que ya viste qué hora eso, se nos pasó. Sí. Justo lo que decía Nicolás hace un momento, las nuevas generaciones ya no están pensando en comprarse un automóvil, sino moverse de manera distinta. ¿Por qué? Porque la tecnología también ha llegado para cambiar la forma en la que vemos la movilidad. Ya nos podemos mover a través de nuestro propio celular, vemos estos monopatines eléctricos, estas bicicletas que ofrecen un sistema de movilidad sustentable y que lo haces a través de la tecnología. Entonces yo creo que también parte de la inversión que se debe de realizar en el transporte público es beneficiar a estos grupos que se mueven de una forma distinta a la del uso del automóvil. Correcto. Fernando.
Yo creo que una de las grandes tareas que tiene el gobierno, y los que vienen, porque no va a ser una solución sencilla, es cambiar esa imagen de estatus. Si te fijas en la encuesta Origen-Destino, los trayectos de la mayoría de las personas son muy pocos kilómetros, que son realizables en bici, por poner el ejemplo. Transporte público y combinándolos, ¿no? La parte de intermodalidad, yo creo que ahí es donde debe de enfocarse. Campañas de incentivos, mejorar la seguridad en el transporte público, hacerlo más eficiente, seguro, etcétera, etcétera. También las empresas deben de empezar a cambiar, aplicar la tecnología. La gente no necesariamente tiene que ir a sus trabajos. Hay muchísimas empresas que ya pueden hacer el famoso home office. No es necesario ya trasladarte. Tampoco es necesario poder tener que llegar completamente todos los días de traje, corbata, cuando tu puesto y eso si vas a andar en bicicleta, ¿no? O sea, esa campaña de socialización que necesita hacer el gobierno. De socialización y empatía con el trabajo que tiene cada uno de ellos. Y estímulos, a lo mejor fiscales, de programas de empresas verdes, etcétera, etcétera, donde la gente, las mismas empresas pueden incentivar a sus mismos empleados de que puedan llegar en bicicleta, o que puedan llegar a pie, poniéndoles instalaciones, regaderas, etcétera, etcétera, bonos por puntualidad y lo demás. Todo eso en conjunto va a poder ayudar, ¿no? O sea, el principal problema yo creo que es quitar coches de la calle para que la gente que decida hacerlo por necesidad, el comercio que se tenga que mover en autos y en camionetas y todo eso, lo siga haciendo. Eso no lo vamos a evitar. No va a desaparecer el auto particular de un día para otro. Correcto. Pero sí empezar a mover esa gente en otros medios, ¿no? Correcto. Rápidamente, conclusiones y soluciones posibles, ingeniero Nicolás. Mira, yo lo que puedo proponerte es que en el marco de nuestro decimoprimer congreso que vamos a realizar en el Parque Bicentenario. Y que me gustaría que invitaras a la gente. Y precisamente es donde vamos a hablar de este tema. Ahorita acabamos de ver que se fue en una hora, muy rápido el tema. Nosotros realizamos un congreso que dura 2 días y medio, donde invitamos a todas las personas que se interesen a participar. Se realiza de día 30 de mayo al 1 de junio en la Unidad Politécnico Zacatenco, donde se abordan temas de sistemas integrados de transporte, cuestión de género en la movilidad, micromovilidad o nuevas formas de moverse, la movilidad como servicio, las nuevas alternativas de combustibles, el financiamiento. Es un marco donde nos acompañan especialistas nacionales, autoridades, consultores, academia, donde estamos trabajando para poder tener mejores proyectos de movilidad, donde participe la sociedad y donde tengamos en este marco de este 11º Congreso soluciones que podamos presentar también a las autoridades y que oigan a la ciudadanía, al usuario. La gente nos está preguntando, Nicolás Rosales, nos vas a dejar los datos para que nosotros los podamos compartir en las redes sociales y puedan acudir el 30 de mayo y el 1 de junio. Pueden entrar en la página de AMTM, ahí tienen toda la información, tienen el programa para que nos acompañen, es totalmente gratuito. Perfecto. Y los esperamos con todo gusto. Muy bien, Nicolás, y rápidamente que nos tenemos ya estamos sin tiempo, ¿no? Sí. Simplemente una cosa que me gustaría ver, bicicleta pública y patinetas en Iztapalapa, en Gustavo Amadero, en Iztacalco, es cuando pensaría que están haciendo su trabajo. Muy bien, excelente, muchísimas gracias. Gracias a este panel tan nutrido de especialistas que hablaron acerca de la movilidad en la Ciudad de México. Son muchísimas aristas, son muchos temas que todavía tendríamos que hablar y dar soluciones acerca de lo que se viene y de lo que se quiere plantear en la Ciudad de México, concretamente en el sistema de transporte público. Lo seguimos platicando en su momento. Lo invito también a que nos acompañe el día de mañana en punto de las 9 de la noche con otro tema para debatir. Y también lo invito a que se quede en la señal del Heraldo TV. En un momento, Meme News, tenemos más información, así que lo invito a que se quede en la señal. Yo soy Maximiliano Espejel y los esperamos el día de mañana. Muy buenas noches. Muy bien.